Volví del aeropuerto porque había olvidado mi pasaporte en casa. Pero lo que escuché por la ventana entre mi hija y mi yerno cambió mi vida para siempre. Era imposible creer lo que mis propios oídos estaban captando. Había planeado ese viaje durante meses. Todo estaba perfectamente organizado. Pero un simple olvido me trajo de vuelta justo en el momento exacto para descubrir la verdad más dolorosa de mi existencia. Mi corazón latía acelerado mientras subía las escaleras de mi propia casa. Esa casa que había construido con tanto amor y sacrificio durante décadas. Nunca imaginé que volvería de esta manera, con las manos temblorosas, buscando entre mis papeles ese documento que me permitiría escapar por unos días de la rutina. El taxi me esperaba afuera con el motor encendido. El conductor miraba su reloj con impaciencia, pero yo necesitaba encontrar ese maldito pasaporte que seguramente estaba en el cajón de mi escritorio. Subí corriendo, jadeando un poco porque a mis 66 años ya no tengo la misma agilidad de antes, pero la emoción del viaje me daba fuerzas. Era mi primera escapada sola en años, un crucero por el Mediterráneo que había reservado después de meses ahorrando cada peso. Mi difunto esposo Roberto siempre me decía que me merecía conocer el mundo, pero nunca tuvimos la oportunidad. Ahora, 3 años después de su partida, finalmente me habían asitado y animado a cumplir ese sueño. Entré sigilosamente por la puerta trasera, tratando de no hacer ruido. Gabriela y Diego estaban de visita, como todos los domingos, y no quería que se enteraran de mi regreso. Sabía que mi hija se preocuparía innecesariamente y tal vez hasta intentaría convencerme de cancelar el viaje. Siempre ha sido sobreprotectora conmigo, especialmente desde que enviudé. Subí las escaleras de puntillas, dirigiéndome hacia mi habitación donde tenía el escritorio con todos mis documentos importantes. El pasaporte debía estar ahí, en el segundo cajón, junto con las pólizas de seguro y los papeles del banco. Todo estaba perfectamente organizado, como siempre me habían enseñado mis padres. Pero justo cuando llegué al segundo piso, sus voces llegaron claramente desde la sala. La ventana de mi habitación daba directamente al jardín donde ellos estaban sentados, tomando café en la mesa de hierro forjado que Roberto había comprado para nuestro aniversario de bodas número 20. Al principio pensé que era una conversación normal, de esas que tienen todas las parejas jóvenes sobre sus planes futuros. Gabriela hablaba con esa voz suave que siempre usa cuando está nerviosa, y Diego respondía con su tono calculador que siempre me había generado cierta desconfianza, aunque nunca lo admití, ni siquiera ante mí misma. Pero las palabras que siguieron me oslaron la sangre. Me quedé paralizada junto a la ventana, escondida detrás de las cortinas de encaje que yo misma había cosido años atrás. Mi respiración se volvió irregular y sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. «Ya no podemos esperar más, Gabriela», decía Diego con una firmeza que nunca Sir había escuchado antes. «Tu madre está muy saludable para su edad. Puede vivir otros 10 o 15 años fácilmente. No podemos seguir esperando tanto tiempo». Mi hija respondió con un suspiro profundo, como si hubiera estado cargando con un peso enorme durante mucho tiempo. «Lo sé, Diego, pero es que me da miedo. Es mi madre, al final de cuentas. Aunque últimamente siento que ya no la reconozco». «Exactamente por eso mismo», continuó él. «Está empezando a tomar decisiones por su cuenta, como este viaje ridículo. ¿Qué será lo próximo? ¿Tal vez se case con algún viejo del club de lectura? No podemos permitir que dilapide nuestro futuro en caprichos de vejez». Las palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. ¿Nuestro futuro? ¿Caprichos de vejez? ¿De qué estaban hablando exactamente?
Mi mente trabajaba a toda velocidad tratando de procesar lo que estaba escuchando, pero parte de mí se negaba a aceptar la realidad de esas palabras tan crueles. El abogado dice que si logramos demostrar que está perdiendo facultades mentales, podemos conseguir la tutela legal, siguió Diego. Y una vez que tengamos el control de sus finanzas, podremos tomar las decisiones que realmente convienen. Esa casa vale una fortuna, y con sus ahorros podríamos finalmente comprar el departamento que queremos. Gabriela guardó silencio por un momento que me pareció eterno. Yo contenía la respiración, aferrada aquí a las cortinas, rogando internamente que mi hija dijera que no, que eso estaba mal, que nunca haría algo así a su propia madre. Pero sus siguientes palabras destruyeron completamente mi mundo. Tienes razón, mi amor. Ya hablé con el doctor Ramírez. Él está dispuesto a firmar los papeles que necesitamos. Dice que con su edad es fácil argumentar deterioro cognitivo, especialmente si mostramos comportamientos erráticos como este viaje repentino. Me costaba respirar. Las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Estos eran mis seres queridos, mi única hija y el hombre que había elegido como compañero de vida, planeando fríamente cómo quitarme todo lo que había construido durante décadas de trabajo honesto. El sonido del claxon del taxi interrumpió mis pensamientos. El conductor estaba impaciente, probablemente pensando que me había arrepentido del viaje. Pero yo ya no pensaba en cruceros ni en pasaportes. Solo podía pensar en esas palabras terribles que acababa de escuchar, en esa traición que jamás habría imaginado posible. Durante 50 años construí una vida que creía perfecta, ordenada como un reloj suizo. Cada mañana me levantaba a las 6 en punto, preparaba el café en la misma taza de porcelana blanca que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario, y comenzaba mi rutina diaria que nunca variaba. Era una mujer respetada en el vecindario, conocida por mi puntualidad, mi jardín impecable y mi capacidad para organizar las mejores reuniones familiares. Mi casa era mi orgullo. Cada rincón reflejaba años de cuidado meticuloso. Las plantas del jardín crecían exuberantes porque las regaba religiosamente cada tarde a las 5. Los muebles relucían porque los limpiaba cada martes y viernes. Los documentos importantes estaban archivados por fechas en el escritorio de caoba que había pertenecido a mi padre. Roberto y yo habíamos trabajado incansablemente para construir este patrimonio. Él como contador en una empresa textil durante 30 años, yo como maestra de primaria durante 25. Nunca tuvimos lujos extravagantes, pero tampoco nos faltó nada. Ahorrábamos cada peso, calculábamos cada gasto, planeábamos cada inversión pensando siempre en el futuro de Gabriela. Cuando nació nuestra hija, sentí que la vida finalmente tenía sentido completo. Era una bebé hermosa, tranquila, que dormía toda la noche desde los 3 meses. Crecí con la certeza de que sería una mujer exitosa y, sobre todo, buena persona. Le enseñé valores, principios, la importancia del trabajo honesto y el respeto hacia los demás. Gabriela fue una estudiante ejemplar durante toda su educación. Nunca me dio problemas serios, siempre sacaba calificaciones excelentes, participaba en actividades escolares y tenía amigas de familias respetables. Cuando terminó la universidad con honores, Roberto y yo lloramos de emoción durante la ceremonia de graduación. La recuerdo con su vestido verde menta ese día, radiante de felicidad, abrazándonos y diciéndonos que todo lo que había logrado era gracias a nuestro ejemplo y dedicación. Prometió que algún día nos devolvería todo el esfuerzo que habíamos invertido en su educación.
Nunca imaginé que esa devolución sería arrebatándome todo lo que poseía. Conoció a Diego cuando tenía 28 años, en una conferencia de su trabajo. Él era contador como Roberto, bien parecido, educado, con un futuro prometedor. Al principio me agradó. Hablaba con respeto, ayudaba en las tareas domésticas cuando venía a cenar. Parecía realmente enamorado de mi hija. Roberto lo aprobó inmediatamente. Decía que le recordaba a él mismo cuando era joven. Se casaron en una ceremonia pequeña pero elegante, en el jardín de nuestra casa. Yo me encargué de todos los detalles, las flores, la comida, la decoración. Gabriela lucía radiante con su vestido de novia color marfil, y Diego no le quitaba los ojos de encima. Pensé que habían encontrado el amor verdadero, como Roberto y yo lo habíamos encontrado décadas atrás. Los primeros años de matrimonio parecían un cuento de hadas. Vivían en un departamento modesto cerca del centro, pero siempre estaban contentos cuando nos visitaban los domingos. Gabriela cocinaba esos postres que le había enseñado desde pequeña, y Diego ayudaba a Roberto con pequeños arreglos en la casa. Éramos una familia unida, o al menos eso creía yo. Después de la muerte de Roberto, hace 3 años, sentí que el mundo se desplomaba sobre mis hombros. 43 años de matrimonio no se olvidan de un día para otro. La casa se sentía enorme y vacía. Cada rincón me recordaba a Teel. Los primeros meses apenas podía funcionar. Lloraba constantemente y había perdido el apetito por completo. Gabriela y Diego fueron mi apoyo durante esos momentos tan difíciles. Venían todos los días, me traían comida preparada. Se quedaban a acompañarme durante las noches más duras. Mi hija dormía conmigo las primeras semanas, abrazándome cuando las pesadillas me despertaban a medianoche. Diego se encargaba de los trámites legales, los papeles del seguro, todo lo que yo no tenía fuerzas para manejar. Gradualmente fui recuperando las ganas de vivir. Volví a cuidar mi jardín, retomé mis rutinas de limpieza, comencé a cocinar otra vez. Gabriela me sugirió que me inscribiera en el club de lectura del barrio, que tomara clases de yoga, que hiciera actividades para conocer gente nueva. Al principio me resistí, pero eventualmente acepté sus consejos. La vida comenzó a tener color nuevamente. Hice amigas en el club de lectura, mujeres de mi edad que también habían enviudado y entendían perfectamente por lo que estaba pasando. Empecé a disfrutar de pequeños placeres, una taza de té por las tardes, una buena novela, las charlas con las vecinas sobre las flores del jardín. Incluso comencé a pensar en viajes. Roberto siempre había querido conocer Europa, pero nunca tuvimos la oportunidad o el dinero suficiente. Ahora, con la casa pagada y algunos ahorros acumulados, finalmente podía permitirme cumplir ese sueño que habíamos compartido durante tantos años. Cuando les conté a Gabriela y Diego sobre mis planes de viajar, su reacción fue extraña. No mostraron la emoción que esperaba, sino más bien preocupación. Dijeron que era peligroso para una mujer de mi edad viajar sola, que podría enfermarme lejos de casa, que era mejor esperar y quizás ellos podrían acompañarme en el futuro. Pero yo había tomado una decisión. Por primera vez en décadas, quería hacer algo solo para mí, sin pedir permiso, sin considerar las opiniones de otros. Me sentía libre, independiente, capaz de tomar mis propias decisiones. Roberto habría estado orgulloso de verme tan decidida y valiente. Organicé todo meticulosamente: el pasaporte, las reservas, el seguro de viaje, la ropa adecuada. Incluso compré una maleta nueva, color rojo vibrante, porque me pareció alegre y optimista. Estaba emocionada como una niña pequeña esperando la Navidad. Nunca sospeché que esa emoción
esa nueva independencia que tanto me enorgullecía, fuera precisamente lo que estaba generando esos planes siniestros que acababa de escuchar desde mi propia ventana. El problema es que está demasiado lúcida todavía, continuó Diego mientras yo permanecía oculta tras las cortinas, sintiendo como mi mundo se desmoronaba palabra por palabra. Pero el doctor Ramírez dice que eso no importa. Con algunos testimonios de comportamiento errático y su edad, podemos conseguir la declaración de incapacidad mental sin mayores problemas. Gabriela suspiró profundamente. ¿Y si se da cuenta de lo que estamos haciendo? Conoces a mi madre, Diego. Es más astuta de lo que aparenta. Durante años manejó las finanzas de la casa cuando papá estaba vivo. Nunca cometía errores con los números. Por eso mismo tenemos que actuar rápido, respondió él con una frialdad que me estremeció hasta los huesos. Mientras más tiempo pase, más difícil será convencer a un juez. Pero si presentamos el caso correctamente, mostrando que está tomando decisiones impulsivas, como gastar dinero en viajes innecesarios, podemos argumentar deterioro del juicio. Las palabras se clavaban en mi pecho como dagas afiladas. Viajes innecesarios, deterioro del juicio. ¿Cómo podían hablar así de mí? ¿Cómo podía mi propia hija, la niña que había cargado en mis brazos, que había alimentado con mi leche, que había consolado durante cada pesadilla infantil, estar planeando destruir mi vida de esta manera tan cruel? Ya hablé con Isabel también, añadió Gabriela mencionando a mi mejor amiga del club de lectura. Le dije que estaba preocupada porque mamá había estado actuando raro últimamente, que a veces se confundía con las fechas, que repetía las mismas historias varias veces. Mi corazón se detuvo por completo. Isabel era mi confidente, la persona con quien compartía mis alegrías y preocupaciones cada martes en el café. ¿Gabriela había estado envenenando nuestra amistad con mentiras sobre mi salud mental? ¿Por cuánto tiempo había estado tejiendo esta red de engaños a mis espaldas? «Excelente», aprobó Diego. «Necesitamos que parezca un patrón de comportamiento preocupante. ¿Qué más puedes conseguir?» «Bueno, también podríamos hablar con doña Carmen, la vecina de al lado». «Siempre has sido un poco chismosa. Si le digo que estoy preocupada por la salud mental de mamá, seguramente empezarás a inventar cosas que ha notado». La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo estaban planeando robarme mis bienes, sino que estaban destruyendo sistemáticamente mi reputación, mi red de apoyo social, todo lo que me daba sentido de pertenencia y dignidad en la comunidad donde había vivido durante décadas. «Perfecto», dijo Diego. «Y no olvides documentar cualquier cosa extraña que haga. Si se levanta de madrugada, si olvida apagar algo, si se confunde con algún nombre. Todo puede servir como evidencia». Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que durante meses, tal vez años, mi propia hija había estado observándome como un depredador. Observa a su presa, esperando cualquier desliz, cualquier momento de vulnerabilidad humana normal para usarlo en mi contra. «¿Y qué pasa con la casa?», Drenia preguntó Gabriela. «Es lo que más vale de todo lo que tiene. Una vez que tengamos la tutela, podemos venderla fácilmente. Diremos que es demasiado grande para ella, que necesita estar en un lugar más seguro y con cuidado especializado. Nadie cuestionará esa decisión, especialmente si ya está declarada incapaz». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero las sequé rápidamente. No podía permitir que me vieran llorar. No podía darles ni siquiera esa satisfacción. Esta casa era más que una propiedad. Era el hogar donde había criado a mi hija, donde había amado a mi esposo,
donde habían ocurrido todos los momentos más importantes de mi vida. ¿Y después qué hacemos con ella?, preguntó Gabriela con una voz tan casual, como si estuviera hablando del clima. Hay varias opciones. Podríamos buscar una residencia geriátrica económica, de esas donde el gobierno subsidia parte del costo. Con su pensión y lo que quede después de vender la casa y pagar nuestras deudas, debería alcanzar para mantenerla cómoda. Cómoda. Hablaban de encerrarme en un asilo como si fuera un mueble viejo que ya no necesitan, pero que no quieren tirar completamente. Mi mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar la magnitud de esta traición, la frialdad con la que estaban planificando el robo de mi vida entera. Aunque, pensándolo bien, continuó Diego, tal vez sea mejor una residencia privada, pero más lejana. Así no tendremos que visitarla tan seguido, y ella no podrá causar problemas con los vecinos o antiguos conocidos. Gabriela rió, una risa corta y amarga que jamás había escuchado de ella. Tienes razón. Mientras más lejos, mejor. Así podremos vivir tranquilos sin preocuparnos de que alguien le crea si trata de contar una versión diferente de los hechos. El plan era perfecto, diabólicamente perfecto. Me aislarían de todo mi mundo conocido, de todas las personas que podrían ayudarme o creer mi versión de los hechos. Me convertirían en una anciana confundida y abandonada, en un lugar extraño, mientras ellos disfrutaban de todo lo que Roberto y yo habíamos construido durante décadas de sacrificio. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Gabriela, y en su voz detecté una impaciencia que me heló la sangre. La próxima semana. Mientras ella esté de viaje, podemos empezar a mover algunas cosas. Revisaremos sus papeles, fotografiaremos los documentos importantes. Tal vez incluso podamos sacar algunas joyas y objetos de valor, sin que se note inmediatamente. Mi respiración se volvió irregular. No solo iban a robarme legalmente, sino que también iban a saquear mi casa mientras yo estuviera ausente, confiando en ellos. Probablemente ya habían estado haciendo inventarios mentales durante sus visitas dominicales, calculando el valor de cada objeto, cada recuerdo, cada tesoro familiar. «Ten cuidado con las joyas de la abuela», advirtió Gabriela. «Mamá las conoce de memoria. Se daría cuenta si falta alguna». «No te preocupes», respondió Diego. «Solo tomaremos algunas piezas menos vistosas al principio. Para cuando se dé cuenta, ya será demasiado tarde para hacer algo al respecto». El sonido del claxon del taxi se hizo más insistente. El conductor probablemente pensaba que me había arrepentido del viaje, pero yo ya no podía pensar en cruceros o pasaportes. Mi mente estaba completamente enfocada en esta revelación devastadora que había cambiado mi vida para siempre. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para planear qué hacer. No podía confrontarlos ahora, no estaba preparada. Necesitaba ser inteligente, estratégica. Ellos creían que era una anciana ingenua y fácil de manipular, pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a Elvira. Me quedé inmóvil detrás de las cortinas durante varios minutos después de que terminaron de hablar, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Mi mente se llenó de recuerdos que ahora cobraban un significado completamente diferente, como piezas de un rompecabezas siniestro que finalmente encajaban en su lugar. ¿Cuántas veces Gabriela había comentado casualmente sobre mi supuesta confusión con las fechas? ¿Cuántas veces Diego había insistido en revisar mis cuentas bancarias para ayudarme? ¿Cuántas veces habían intercambiado miradas cómplices que yo había interpretado como amor de pareja, cuando en realidad eran conspiraciones contra mí? Recordé esa tarde de hace 2 meses, cuando Gabriela vino a visitarme y me encontró buscando mis lentes de lectura.
«Mamá, los tienes puestos», me había dicho con una sonrisa extraña. Pero yo recordaba perfectamente haberlos dejado en la mesa de noche. Ahora me preguntaba si ella los había movido deliberadamente para después poder contar esa historia como evidencia de mi deterioro mental. También recordé cuando Diego se ofreció tan gentilmente a acompañarme al banco para simplificar mis trámites. Insistió en que sería más fácil si él tenía acceso a mis cuentas para ayudarme con los pagos mensuales. Yo había interpretado esa oferta como amor filial, pero ahora entendía que estaba preparando el terreno para tener control total sobre mis finanzas. Las veces que Gabriela había sugerido que debería considerar vender la casa porque era demasiado grande para una persona sola. Las veces que había comentado sobre lo costoso que era mantener una propiedad tan grande. Las veces que había hablado sobre las ventajas de vivir en una comunidad para adultos mayores donde tendría más compañía y cuidado profesional. Cada conversación, cada sugerencia, cada gesto de supuesta preocupación había sido parte de un plan meticulosamente diseñado para convencerme de que renunciara voluntariamente a mi independencia. Y cuando eso no funcionó, decidieron quitármela por la fuerza legal. Me temblaban las manos mientras recordaba la visita del doctor Ramírez la semana pasada. Había llegado sin cita previa, diciendo que Gabriela había llamado preocupada por mi salud. Me hizo preguntas extrañas sobre mi memoria, sobre si me sentía confundida últimamente, sobre si había tenido episodios de desorientación. Yo había respondido honestamente que me sentía perfectamente bien, pero él insistía en hacer más preguntas, tomando notas en una libreta pequeña. Ahora entendía que esa visita no había sido una consulta médica, sino una evaluación para respaldar su declaración de incapacidad mental. El doctor Ramírez, en quien había confiado durante años, estaba coludido con mis propios familiares para destruir mi vida. ¿Desde cuándo había empezado esta conspiración? ¿Había comenzado inmediatamente después de la muerte de Roberto, cuando yo estaba más vulnerable y necesitaba su apoyo? ¿O había empezado incluso antes, mientras mi esposo aún vivía, esperando pacientemente el momento adecuado para ejecutar su plan? La idea de que habían estado fingiendo amor y preocupación mientras planeaban mi destrucción me llenaba de una rabia que jamás había sentido. Pero junto con la rabia venía una tristeza profunda y devastadora. Mi propia hija, la niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses, que había alimentado con mi cuerpo, que había educado con mis valores, me consideraba un obstáculo para su felicidad. ¿En qué había fallado como madre? ¿Qué había hecho mal para criar a una persona capaz de traicionarme de manera tan cruel? Había sido demasiado generosa, demasiado permisiva. O tal vez no había sido lo suficientemente estricta en enseñarle sobre la gratitud y el respeto hacia los padres. Roberto siempre decía que Gabriela era perfecta, que era la hija que cualquier padre soñaría tener. ¿Cómo hubiera reaccionado él ante esta traición? ¿Se habría sentido tan responsable como me sentía yo ahora? ¿O habría sabido ver señales que yo había pasado por alto durante todos estos años? El sonido de sus voces interrumpió mis pensamientos dolorosos. Se estaban despidiendo, preparándose para irse. Escuché el ruido de las sillas siendo movidas, los pasos en el patio, las palabras finales de una conversación que había destruido mi mundo para siempre. «Recuerda, amor», decía Diego, «no podemos cambiar de actitud hacia ella de repente. Tenemos que seguir siendo los yernos y la hija perfectos hasta que todo esté legal». «Lo sé», respondió Gabriela. «Aunque me cuesta cada vez más fingir cariño cuando la veo gastar dinero en cosas innecesarias como ese viaje. Pero tienes razón.
Tenemos que mantener las apariencias hasta tener todo controlado. Fingir cariño. Esas palabras me golpearon más fuerte que todas las anteriores. Durante años había interpretado sus abrazos, sus besos en la mejilla, sus «te amo, mamá», como expresiones genuinas de amor filial. Ahora descubría que todo había sido una actuación elaborada, una máscara para ocultar su desprecio y avaricia. Escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Sus pasos se alejaron por el sendero de entrada. El motor de su auto se puso en marcha y gradualmente el sonido desapareció en la distancia. Solo entonces me permití colapsar sobre la cama, con el cuerpo temblando por la conmoción de todo lo que había descubierto. El claxon del taxi seguía sonando afuera, cada vez más impaciente. Tendría que bajar y cancelar el viaje, inventar alguna excusa. No podía irme ahora sabiendo lo que sabía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para decidir cómo enfrentar esta traición devastadora. Pero mientras me dirigía hacia la ventana para hacer señas al taxista, una idea comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si no cancelaba el viaje? ¿Y si aprovechaba su plan de revisar mis cosas mientras estaba ausente para observarlos sin que se dieran cuenta? ¿Y si fingía ser la anciana ingenua que creían que era, mientras en realidad investigaba la profundidad real de su traición? Ellos habían subestimado gravemente a Selvira. Creían que era una viuda vulnerable y fácil de manipular, pero estaban a punto de descubrir que la mujer que había construido un patrimonio junto a Roberto, que había criado a una hija y manejado un hogar durante décadas, tenía recursos y fortaleza que ni siquiera ellos podían imaginar. Si querían jugar sucio, yo les enseñaría lo que realmente significaba enfrentarse a una mujer que ya no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. Bajé las escaleras con pasos firmes y decididos, aunque mi corazón latía como un tambor de guerra. El taxista me miró con alivio cuando aparecí en la puerta principal con mi maleta roja y una sonrisa que, aunque forzada, debía parecer convincente. «Disculpe la demora», le dije con la voz más calmada que pude conseguir. «Ya estoy lista para el aeropuerto». Durante todo el trayecto, mantuve una conversación casual con el conductor, comentando sobre el clima y mis expectativas para el crucero. Pero mi mente trabajaba a toda velocidad planificando cada movimiento. No podía dejar que Gabriela y Diego sospecharan que había descubierto su plan. Mi única ventaja era que creían tenerme completamente engañada. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, llamé a Isabel desde un teléfono público. Necesitaba saber qué le había dicho exactamente Gabriela sobre mi supuesto deterioro mental. «Isabel, querida», comencé con naturalidad. «Estoy en el aeropuerto a punto de partir, pero quería preguntarte algo. ¿Has notado algo extraño en mí últimamente?» Hubo una pausa incómoda antes de que Isabel respondiera. «Bueno, Elvira, la verdad es que Gabriela vino a verme hace unas semanas. Estaba muy preocupada por ti. Decía que habías estado un poco confundida con algunas cosas». Mi estómago se contrajo, pero mantuve la voz serena. «¿Confundida cómo exactamente?» Dijo que repetías las mismas historias varias veces, que a veces olvidabas dónde ponías las cosas, que habías tenido algunos episodios de desorientación. Yo le dije que no había notado nada raro, pero ella insistía en que era muy sutil y que tal vez yo no me había dado cuenta. El veneno se estaba extendiendo exactamente como habían planeado. ¿Y qué más te dijo? También mencionó que estabas tomando decisiones impulsivas, como este viaje. Dijo que estaba preocupada porque no era típico de ti hacer algo tan espontáneo sin consultar con la familia. Cada palabra confirmaba la profundidad de su traición.
Habían estado construyendo una narrativa cuidadosamente diseñada para hacer que mis decisiones independientes parecieran síntomas de demencia. Isabel, quiero que sepas que me siento perfectamente bien. Si alguna vez notas algo genuinamente preocupante en mi comportamiento, por favor dímelo directamente a mí, ¿de acuerdo? Por supuesto, querida. Aunque debo admitir que Gabriela parecía realmente angustiada. Tal vez deberías hablar con ella cuando regreses. Después de colgar, me dirigí a la tienda de regalos del aeropuerto y compré una grabadora pequeña y discreta. Si iban a usar mis palabras en mi contra, yo también podía jugar ese juego. Durante el vuelo, elaboré mentalmente una estrategia detallada para los próximos días. El crucero fue una tortura emocional. Rodeada de parejas felices y familias amorosas, no podía dejar de pensar en la traición que me esperaba en casa. Cada noche, sola en mi camarote, lloraba silenciosamente por la hija que creía tener y que en realidad nunca había existido. Pero también usé ese tiempo para fortalecer mi resolución. No me dejaría vencer tan fácilmente. Cuando regresé 5 días después, actué como si nada hubiera pasado. Les conté a Gabriela y Diego sobre el viaje con entusiasmo genuino, mostrándoles fotos y regalos que había traído. Ellos sonreían y hacían preguntas, pero yo podía ver la impaciencia en sus ojos, la ansiedad de saber si había notado algo diferente en la casa. Efectivamente, varias cosas habían sido movidas sutilmente. Mis documentos del escritorio estaban en orden diferente. Algunas joyas menores habían desaparecido de mi joyero. Incluso habían sacado fotos de ciertos muebles y cuadros, probablemente para calcular su valor de reventa. Pero fingí no darme cuenta de nada, actuando como la anciana distraída que ellos creían que era. Durante las siguientes semanas, comencé mi propia investigación silenciosa. Primero, concerté una cita con mi abogado de confianza, Joaquín, sin mencionar nada a Gabriela. Le expliqué que quería revisar mi testamento y asegurarme de que todos mis documentos legales estuvieran en orden. ¿Hay algún problema específico que te preocupe? Component placement, me preguntó Joaquín, notando algo en mi tono de voz. Digamos que he empezado a cuestionar algunas cosas sobre las personas en quienes confiaba. Respondí cuidadosamente. ¿Sería posible hacer algunos cambios sin que nadie más se entere por ahora? Joaquín, que había sido amigo de Roberto durante décadas, asintió con comprensión. Por supuesto. Todo lo que discutamos aquí está protegido por el secreto profesional. También comencé a documentar secretamente cada interacción con Gabriela y Diego. Cada comentario sobre mi supuesta confusión, cada sugerencia sobre vender la casa, cada pregunta sobre mis finanzas quedaba grabada en mi pequeña grabadora. Pronto tendría evidencia suficiente de su patrón de manipulación. Pero la investigación más reveladora ocurrió cuando decidí seguir a Diego una tarde. Había notado que últimamente salía temprano del trabajo los miércoles, y mi instinto me decía que había algo más detrás de su comportamiento. Me puse un sombrero grande y lentes oscuros, sintiéndome ridícula, pero decidí ir a descubrir la verdad. Lo seguí hasta un café en el otro lado de la ciudad, donde se encontró con una mujer joven, acompañada de 2 niños pequeños. Mi corazón se detuvo cuando lo vi abrazarla y besar a los niños como si fueran suyos. Esta no era una reunión de negocios ni un encuentro casual con una amiga. Me senté en una mesa lejana, oculta detrás de un periódico, y observé durante 1 hora cómo Diego actuaba como un padre y esposo amoroso con esta familia secreta. Los niños lo llamaban papá. La mujer le hablaba con la intimidad de una esposa de muchos años. Cuando se despidieron,
él le entregó un sobre que claramente contenía dinero. La pieza final del rompecabezas encajó en su lugar. Diego no solo estaba planeando robarme para financiar su vida con Gabriela, sino que también estaba manteniendo otra familia en secreto. Mi hija no era la única víctima de sus manipulaciones. Era también su cómplice inconsciente en un engaño mucho más grande. Esa noche, mientras fingía ver televisión en la sala, Gabriela y Diego conversaban en la cocina creyendo que no podía escucharlos. Mi grabadora oculta captó cada palabra mientras planificaban el siguiente paso de su estrategia para conseguir mi declaración de incapacidad mental. El doctor Ramírez dice que necesita más evidencia documentada, decía Diego. Comportamientos erráticos, olvidos significativos, decisiones financieras cuestionables. Podríamos esconder sus medicamentos para la presión arterial, sugirió Gabriela. Si se siente mareada o confundida, sería fácil convencer a cualquiera de que está perdiendo facultades. La crueldad de esa sugerencia me quitó el aliento. Estaban dispuestos a poner en riesgo mi salud física para conseguir sus objetivos. Ya no quedaba ninguna duda de que estas personas eran capaces de cualquier cosa, pero yo también estaba preparándome. La guerra había comenzado, y ellos no sabían que su oponente ya conocía todas sus cartas. La confrontación llegó un martes por la tarde, cuando Gabriela vino sola para su visita semanal. Había estado evitando que vinieran juntos. Necesitaba separar las piezas de su alianza para debilitarlos. Preparé café en mi mejor juego de porcelana, como siempre hacía, pero esta vez cada gesto estaba calculado con precisión militar. «Mamá, he estado pensando mucho sobre tu bienestar», comenzó Gabriela con esa voz dulce que ahora reconocía como completamente falsa. «Diego y yo creemos que tal vez sería bueno que hablaras con alguien sobre cómo te has estado sintiendo últimamente». Coloqué la taza de café frente a ella, con manos perfectamente estables. «¿Alguien como quién, mi amor?» «Bueno, tal vez un especialista. El doctor Ramírez conoce así que algunos psicólogos muy buenos que trabajan con personas de tu edad. No es nada grave, solo para asegurarnos de que estés procesando bien el duelo por papá y todos los cambios». Ahí estaba, el comienzo del siguiente paso de su plan. Quería llevarme a un psicólogo que probablemente también estaba en su conspiración, alguien que documentaría oficialmente mi supuesto deterioro mental. Decidí que era momento de empezar a revelar mis cartas, pero gradualmente. «Gabriela, ¿puedo preguntarte algo?» Me senté frente a ella, estudiando cada microexpresión en su rostro. «¿Tú crees que he estado actuando de manera extraña últimamente?» Ella evitó mi mirada directa. «No extraña, mamá, pero... bueno, sí he notado algunas cosas, pequeños olvidos, algunas decisiones que parecen un poco impulsivas». «¿Cómo cuáles decisiones exactamente?» «El viaje, por ejemplo. Nunca habías hecho algo así sin consultarnos primero. Y a veces repites las mismas historias o buscas cosas que tienes enfrente de ti». Cada palabra salía de su boca como si hubiera ensayado el discurso docenas de veces. Probablemente lo había hecho. ¿Sabes qué es curioso, Gabriela? Isabel me dijo que fuiste ahí a hablar con ella sobre mis supuestos problemas de memoria. Por primera vez vi un destello de pánico en sus ojos. «Solo estaba preocupada, mamá. Quería una segunda opinión de alguien que te conoce bien». «¿Y el doctor Ramírez? ¿También estabas tan preocupada que tuviste que llamarlo para que viniera sin que yo le pidiera una consulta?» Ahora sí estaba claramente nerviosa. Sus manos temblaron ligeramente cuando levantó la taza de café. «Mamá, no entiendo por qué estás cuestionando todo esto. Solo queremos lo mejor para ti». Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana. La misma ventana desde donde había escuchado la conversación que cambió mi vida.
¿Sabes qué más es curioso, hija mía? Ayer encontré algo muy interesante en el banco. Su rostro palideció visiblemente. ¿En el banco? Sí. Resulta que alguien había estado haciendo consultas sobre mis cuentas, preguntando sobre procedimientos para transferir fondos en caso de incapacidad mental. ¿No te parece extraño? Gabriela se puso de pie bruscamente, derramando un poco de café sobre la mesa. Mamá, creo que estás malinterpretando las cosas. ¿En serio? Me volví hacia ella con una sonrisa que sabía que era intimidante. Entonces tal vez puedas explicarme por qué mi collar de perlas de la abuela desapareció de mi joyero. O por qué mis documentos del escritorio han estado siendo movidos constantemente. O por qué tienes copias de las llaves de mi casa que yo nunca te di. Cada acusación la golpeaba como una bofetada. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido descubierta, cuando su máscara de hija preocupada finalmente se desplomó. ¿Nos has estado espiando?, logró preguntar con una voz que ya no tenía nada de dulce. No necesito espiar en mi propia casa, Gabriela. Solo necesito prestar atención a lo que sucede bajo mi propio techo. En ese momento, como si hubiera sido convocado por telepatía, Diego llegó. Lo escuché usar su llave para entrar, confirmando mis sospechas de que tenían acceso libre a mi casa cuando no estaba. Sus pasos se dirigieron directamente hacia la sala, donde nos encontró en medio de nuestra confrontación. ¿Qué está pasando aquí?, Drenia preguntó, pero su tono no era de confusión genuina. Era el tono de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando y estaba evaluando cuánto daño había sido hecho. Tu esposa estaba explicándome por qué cree que necesito ayuda psicológica, respondí con una calma que no sentía. Y yo le estaba contando sobre mi visita al banco. Diego intercambió una mirada rápida con Gabriela. Una comunicación silenciosa que confirmó mis peores sospechas sobre su coordinación. Elvira, creo que hay un malentendido. Oh, no hay ningún malentendido, Diego. De hecho, creo que finalmente entiendo todo perfectamente. Caminé hacia mi escritorio y abrí el cajón superior, sacando una carpeta que había estado preparando durante semanas. Por ejemplo, entiendo que has estado visitando hasta una mujer llamada Rosalía los miércoles por la tarde. Una mujer con 2 hijos que te llaman papá. El color desapareció completamente de su rostro. Gabriela lo miró con shock genuino, claramente sin saber nada sobre su familia secreta. ¿De qué está hablando? ¿No te lo ha contado tu maravilloso esposo, querida? Diego ha estado manteniendo otra familia durante al menos 3 años. Los niños tienen 5 y 7 años aproximadamente. ¿Cuánto tiempo llevan casados ustedes? 6 años, susurró Gabriela, y vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su matrimonio había sido una mentira desde el principio. Exacto. Lo que significa que Diego ya tenía esta otra familia cuando se casó contigo. ¿Te preguntaste alguna vez de dónde sacaba el dinero para mantener 2 hogares con el sueldo de contador que declara? Diego finalmente encontró su voz, pero ya no era el yerno encantador que había estado fingiendo ser. Esto no es asunto tuyo, vieja entrometida. Ah, ahí está la verdadera personalidad que habías estado escondiendo también. Sonreí con satisfacción al ver su máscara finalmente caerse. ¿Sabes qué más descubrí, Diego? Que no eres contador en la empresa donde dijiste que trabajabas. De hecho, esa empresa cerró hace 2 años. Gabriela se dejó caer en el sofá, con la cara entre las manos. ¿Qué más me has estado mintiendo? Oh, querida, dije con una compasión que era completamente genuina por primera vez en semanas. Tú también eres víctima de este hombre, pero desafortunadamente, eso no cambia el hecho de que decidiste traicionarme para beneficiarlo.
La habitación se llenó de un silencio tenso y peligroso. Los tres sabíamos que ya no había vuelta atrás, que todas las cartas estaban sobre la mesa y que la guerra abierta finalmente había comenzado. Diego se puso de pie bruscamente, con los puños cerrados y una expresión que nunca había visto antes en su rostro. Ya no quedaba nada del yerno cortés y encantador que había conocido durante años. ¿Sabes qué, vieja? Ya me cansé de fingir que me importas. Deberías haberte quedado callada y dejado que las cosas siguieran su curso natural. Gabriela levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tu madre es un obstáculo molesto, que debería haber aceptado su lugar hace mucho tiempo. Su voz tenía una crueldad que me heló la sangre. Mujeres de su edad deberían estar agradecidas de que alguien se ocupe de ellas, no andar jugando a ser detectives. Pero antes de que pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. Los tres nos quedamos inmóviles, como si hubiéramos sido sorprendidos en flagrante delito, que en cierta forma era exactamente lo que había pasado. ¿Estás esperando a alguien? —¿Compone en Placement? —preguntó Gabriela con voz temblorosa. Sonreí con la primera genuina satisfacción que había sentido en semanas. De hecho, sí. Disculpen un momento. Cuando abrí la puerta, Joaquín estaba parado en el umbral con una mujer joven vestida de traje que no reconocí inmediatamente. Elvira, llegamos justo a tiempo, por lo que veo. Perfectamente a tiempo, confirmé. Gabriela, Diego, quiero presentarles a mi abogado, Joaquín, a quien ya conocen, y a la detective privada Elías que he contratado durante las últimas semanas. El shock en sus rostros era evidente. Diego intentó recuperar su compostura, pero ya era demasiado tarde. No entiendo qué está pasando aquí. La detective Elías sacó una carpeta de su maletín. Señor Diego, durante las últimas 3 semanas hemos estado investigando sus actividades financieras y personales a petición de la señora Elvira. Tenemos evidencia fotográfica de sus encuentros con Rosalía Méndez y sus hijos, registros de transferencias bancarias a su cuenta y documentación completa de su empleo fraudulento. Gabriela se puso de pie lentamente, como si estuviera en trance. Mamá, ¿cuánto tiempo has sabido todo esto? Desde el día que supuestamente me fui de viaje, cuando regresé por mi pasaporte y los escuché planificando cómo robarme mi vida entera. ¿Pero fuiste de viaje?, protestó débilmente. Sí, fui, pero no sin antes instalar cámaras de seguridad ocultas en toda la casa y contratar a profesionales para que documentaran cada uno de sus movimientos mientras yo estaba ausente. Joaquín abrió su propia carpeta. Tenemos grabaciones de video de ambos revisando documentos privados de Elvira, fotografiando sus pertenencias y removiendo joyas y objetos de valor. También tenemos las grabaciones de audio de sus conversaciones sobre planes para declararla mentalmente incapacitada. Diego finalmente perdió completamente la compostura. Esto es ridículo. Gabriela es su hija. Tiene derecho a preocuparse por el bienestar de su madre. ¿Preocuparse? La detective Elías sonrió fríamente. ¿Es así como llama usted a conspirar para cometer fraude, robo y secuestro? Porque eso es exactamente lo que documentamos. ¿Secuestro? ¿Component placement?, preguntó Gabriela con voz quebrada. Sí, querida, respondí con tristeza genuina. Planear internarme contra mi voluntad en una institución mental, basándose en evidencia falsificada, constituye secuestro según la ley. En ese momento, como si la situación no pudiera volverse más dramática, alguien más tocó la puerta. Esta vez fue Joaquín quien fue a abrir, y regresó acompañado de una mujer que reconocí inmediatamente de mis vigilancias. Rosalía, la otra familia secreta de Diego.
Disculpen la interrupción, dijo Rosalía con voz firme pero nerviosa. Soy Rosalía Méndez y necesito hablar con Diego inmediatamente. Diego palideció hasta verse casi verde. Rosalía, ¿qué estás haciendo aquí? Vine porque finalmente descubrí toda la verdad sobre ti, Diego. Y también porque esta señora, señaló hacia la detective Elías, vino a hacerme preguntas que me abrieron los ojos completamente. Gabriela miraba entre Diego y Rosalía como si estuviera viendo una película surrealista. ¿Cuánto tiempo has estado casada con él? ¿Casada? Rosalía rió amargamente. Él me dijo que estaba divorciado, que su exesposa se había quedado con todo en el divorcio y que por eso no podíamos casarnos oficialmente hasta que mejorara su situación financiera. ¿Quién eres tú? Soy su esposa, susurró Gabriela. Su esposa legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosalía se apoyó contra la pared como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Su esposa? Pero llevamos 4 años juntos. Mis hijos creen que es su padre. Gabriela y Diego llevan casados 6 años. Informé gentilmente. Lo que significa que ustedes dos han sido víctimas de las mentiras de este hombre durante todo este tiempo. La detective Elías aprovechó el momento para continuar con su informe. Nuestras investigaciones revelan que Diego ha estado usando el dinero que obtenía de Gabriela y las pequeñas cantidades que robaba de Elvira para mantener su doble vida. Pero eso no era suficiente para sus necesidades, por lo que desarrolló este plan para acceder hasta a la totalidad del patrimonio de Elvira. Rosalía se volvió hacia Diego con una furia que era palpable. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo has estado robando a una anciana para darnos dinero a mis hijos y a mí? No es robo, protestó Diego desesperadamente. Era solo una redistribución temporal de recursos. ¿Redistribución temporal? Joaquín se rió sin humor. Planear declarar a alguien mentalmente incapacitado fraudulentamente para robar su patrimonio no es redistribución temporal, es un delito federal. En ese momento, vi algo que no esperaba. Gabriela se puso de pie lentamente y caminó hacia Diego. Por un segundo pensé que iba así a defenderlo, a apoyarlo a pesar de todo lo que había sido revelado. Pero en cambio, le dio una bofetada que resonó por toda la habitación. Eres un mentiroso, un ladrón y un manipulador. Le gritó con una voz que no había escuchado desde que era una niña pequeña haciendo berrinches. Me convertiste en cómplice de traicionar a mi propia madre por dinero que ni siquiera era para nosotros, sino para mantener a tu otra familia. Diego se tocó la mejilla con shock genuino. Gabriela, puedo explicar todo esto. No hay nada que explicar, intervino Rosalía. Tus mentiras han arruinado la vida de demasiadas personas. Mis hijos van a crecer preguntándose por qué su padre desapareció de sus vidas. La detective Elías cerró su carpeta con satisfacción profesional. Señor Diego, tengo aquí una orden de arresto por fraude, intento de robo y conspiración. También tengo órdenes para congelar todas sus cuentas bancarias mientras se investiga el origen de los fondos. La llegada de los oficiales de policía transformó mi sala en una escena que parecía sacada de una película de crimen. Diego fue esposado mientras protestaba su inocencia, con una desesperación que era casi patética de presenciar. Sus gritos sobre malentendidos y conspiraciones en su contra resonaban por toda la casa mientras lo sacaban hacia el auto patrulla. Gabriela se había derrumbado completamente en el sofá, llorando de una manera que no había visto desde que era una niña pequeña. Rosalía permanecía de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma mientras observaba cómo se llevaban al hombre que había destruido su vida y la de sus hijos.
La detective Elías continuaba documentando todo meticulosamente, preparando el caso que aseguraría que Diego pagara por cada uno de sus crímenes. Joaquín se acercó a mí con una expresión de admiración mezclada con preocupación. Elvira, debo admitir que manejaste esto brillantemente, pero ¿cómo te sientes ahora que todo ha salido a la luz? Era una pregunta compleja. Por un lado, sentía una satisfacción profunda al ver que la justicia finalmente estaba siendo servida. Diego había manipulado y lastimado a demasiadas personas y merecía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero por otro lado, mirando a mi hija destrozada y a Rosalía traumatizada, no podía evitar sentir una tristeza abrumadora por todo el daño que había sido causado. Me siento aliviada de que la verdad haya salido a la luz, respondí honestamente, pero también devastada por todo lo que se ha perdido en el proceso. La detective Elías guardó sus documentos y se acercó. Señora Elvira, quiero que sepa que su valentía para investigar y enfrentar esta situación probablemente salvó no solo su patrimonio, sino también evitó que Diego continuara victimizando a otras personas. Nuestras investigaciones revelaron que había estado explorando esquemas similares con otras mujeres viudas en la comunidad. Esa información me impactó profundamente. No había sido la única en su lista de víctimas potenciales. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad habrían sufrido lo que yo había estado a punto de sufrir si no hubiera descubierto sus planes a tiempo? Rosalía finalmente habló, con una voz quebrada pero determinada. Señora Elvira, quiero pedirle disculpas por todo lo que ha pasado. Yo no sabía nada sobre usted o sobre los planes de Diego. Si hubiera sabido que el dinero que nos daba provenía de actividades criminales, nunca lo habría aceptado. Me acerqué a ella y gentilmente toqué su brazo. Querida, tú también eres víctima de este hombre. No tienes nada de qué disculparte. Los dos hemos sido engañadas por alguien que era experto en manipulación. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Drenia preguntó con lágrimas en los ojos. Ellos aman a Diego como a un padre. ¿Cómo les explico que todo era mentira? Era una pregunta desgarradora que no tenía respuestas fáciles. Los niños son resistentes, le dije, aunque sabía que sonaba inadecuado. Con amor y apoyo pueden superar esto, y tal vez ahora puedan tener la oportunidad de conocer a su verdadero padre, sin las mentiras de Diego interfiriendo. Joaquín intervino con información práctica. Rosalía, como parte de la investigación, podremos rastrear los fondos que Diego les proporcionaba. Si esos dineros provenían de actividades criminales, el Estado podría ofrecer algún tipo de compensación o asistencia durante la transición. Gabriela finalmente levantó la vista, con los ojos rojos y quizás hinchados. Mamá, no sé cómo pedirte perdón por lo que he hecho. No hay palabras para expresar lo arrepentida que estoy. Me senté a su lado, sintiendo el peso de todos los años que habíamos perdido por culpa de las manipulaciones de Diego. Gabriela, necesito entender algo. ¿En algún momento realmente creíste que yo no estaba perdiendo mis facultades mentales? ¿O siempre supiste que estabas mintiendo? Ella se cubrió la cara con las manos. Al principio, Diego me convenció de que realmente estabas mostrando signos de confusión. Decía que era normal que yo no los notara porque te veía muy seguido, pero que él podía verlo más objetivamente. Poco a poco comencé a buscar evidencia de lo que él decía, y cuando no la encontraba, él me convencía de que la había perdido o malinterpretado. Era una técnica de manipulación psicológica sofisticada. Diego había lavado el cerebro de mi hija gradualmente, haciéndola dudar de su propia percepción y juicio.
¿Y cuándo te diste cuenta de que no era verdad? Creo que en el fondo siempre supe que algo estaba mal, pero Diego era tan convincente, tan seguro de sí mismo. Y, honestamente, la idea de tener acceso a tu patrimonio era tentadora. Estamos endeudados hasta el cuello, mamá. Diego me dijo que era la única manera de salvar nuestro futuro. La detective Elías tomó notas cuidadosamente. Eso es exactamente el patrón que vemos en casos de manipulación financiera. El perpetrador identifica vulnerabilidades económicas y emocionales. Luego las explota sistemáticamente. Joaquín abrió una nueva carpeta. Elvira, hay algo más que debemos discutir. Durante nuestras investigaciones, descubrimos que Diego había comenzado a falsificar tu firma en algunos documentos bancarios. Afortunadamente, los detuvimos antes de que pudiera hacer transferencias significativas. Pero necesitamos asegurarnos de que todas tus cuentas estén protegidas. La revelación de que había estado falsificando mi firma me golpeó como otra bofetada. ¿Qué tipo de documentos? Formularios de cambio de beneficiarios, solicitudes de tarjetas de crédito adicionales, algunas consultas sobre préstamos contra el valor de tu casa. Estaba preparando múltiples vías para acceder a tus fondos una vez que tuviera control legal. Rosalía sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Cómo pude estar tan ciega? Todas las señales estaban ahí, pero yo quería creer sus mentiras porque la alternativa era enfrentar que estaba criando a mis hijos sola. No te culpes, le dije firmemente. Diego era un depredador experimentado. Sabía exactamente cómo manipular nuestras esperanzas y miedos. La detective Elías cerró su libreta. Con toda la evidencia que hemos recopilado, Diego enfrentará múltiples cargos: fraude bancario, falsificación de documentos, intento de secuestro y posiblemente más cargos a medida que continúe la investigación. Estamos hablando de una sentencia de prisión significativa. Mientras los oficiales terminaban de procesar la escena, me di cuenta de que aunque había ganado esta batalla, las cicatrices emocionales tardarían mucho tiempo en sanar. Mi relación con Gabriela estaba dañada, quizás irreparablemente. Rosalía y sus hijos tendrían que reconstruir sus vidas desde cero, y yo tendría que aprender a confiar nuevamente después de esta traición devastadora. Pero por primera vez en meses, me sentía en control de mi propia vida nuevamente. 6 meses después, me senté en mi café favorito con Isabel, observando cómo la vida había tomado rumbos que jamás habría imaginado. El juicio de Diego había terminado la semana anterior con una sentencia de 12 años de prisión por múltiples cargos de fraude y falsificación. La justicia había sido servida, pero las heridas emocionales aún estaban sanando lentamente. Isabel removía su café con una expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de toda esta situación, Elvira? La forma en que manejaste todo. Nunca te vi venir. Me reí suavemente, la primera risa genuina que había tenido en mucho tiempo. Yo tampoco me vi venir, para ser honesta. Creo que ni siquiera sabía de qué era capaz hasta que me vi forzada a descubrirlo. La relación con Gabriela había sido el aspecto más complejo de toda esta experiencia. Durante los primeros meses después del arresto de Diego, apenas habíamos hablado. Ella estaba lidiando con el divorcio, la bancarrota personal y la terapia psicológica para procesar años de manipulación emocional. Yo necesitaba espacio para sanar de la traición y decidir si era posible reconstruir nuestra relación madre-hija. ¿Has sabido algo de Gabriela últimamente? ¿Componen placement?, preguntó Isabel, como si hubiera leído mis pensamientos. Hablamos por teléfono la semana pasada, respondí cuidadosamente. Está viviendo en un departamento pequeño cerca del centro,
trabajando doble turno para pagar sus deudas. La terapia parece estar ayudándola a entender cómo Diego manipuló su percepción de la realidad durante tanto tiempo. Era extraño hablar de mi propia hija como si fuera una conocida lejana, pero esa era la realidad actual de nuestra relación. El perdón era un proceso gradual, y aunque había comenzado a perdonarla intelectualmente, mi corazón aún necesitaba tiempo para sanar completamente. ¿Y qué hay de Rosalía y sus hijos? Esa era una historia más esperanzadora. Rosalía resultó ser una mujer increíblemente fuerte. Logró localizar al padre biológico de sus hijos, quien había estado buscándolos durante años. Diego les había dicho que ella había muerto en un accidente, mientras que a ella le había dicho que él los había abandonado. Isabel sacudió la cabeza con indignación. Ese hombre era verdaderamente malvado. Lo era. Pero lo sorprendente es que Rosalía y yo hemos desarrollado una amistad genuina. Nos reunimos para almorzar una vez al mes, y sus hijos me llaman Abuela Elvira. Es extraño cómo algo tan destructivo puede eventualmente crear conexiones inesperadas. La ironía no se me escapaba. Había ganado una especie de familia sustituta a través de la traición de mi familia biológica. Los hijos de Rosalía, de 5 y 7 años, habían aceptado mi presencia en sus vidas con la facilidad natural de los niños. Para ellos, yo era simplemente otra adulta cariñosa que había aparecido en su mundo, no un símbolo de las mentiras de su padre falso. ¿Y tus planes de viaje? ¿Component placement?, preguntó Isabel con una sonrisa conocedora. ¿Sigues pensando en explorar el mundo? De hecho, tengo reservaciones para un tour por Grecia el próximo mes. Me sentí orgullosa al decir eso. Y Rosalía va a cuidar la casa mientras estoy fuera. Es curioso cómo la vida te da exactamente lo que necesitas, cuando menos lo esperas. Habíamos decidido que Isabel se quedaría algunas noches también, convirtiendo mi ausencia en una especie de reunión prolongada entre amigas. La idea de tener mujeres de confianza cuidando mi hogar me daba una paz que no había sentido en años. ¿No tienes miedo de viajar solas a tu edad? Swing, preguntó Isabel, repitiendo la misma pregunta que Gabriela y Diego habían usado para manipularme. Tengo 66 años, no 96, respondí con firmeza. Y después de todo lo que te he enfrentado este año, ¿qué podría ser más aterrador que descubrir que tu propia hija estaba planeando robarte la vida entera? Habíamos decidido mantener los detalles más sórdidos del caso fuera del conocimiento público para proteger a los niños de Rosalía. Pero la comunidad sabía lo suficiente como para que mi reputación hubiera cambiado completamente. Ya no era vista como la viuda vulnerable que necesitaba protección, sino como la mujer astuta que había desenmascarado a un criminal sofisticado. ¿Sabes qué es lo más liberador de todo esto? Drenia. Por primera vez en décadas, tomo decisiones basándose únicamente en lo que yo quiero, no en lo que otros esperan de mí, o en cómo mis decisiones afectarán a otros. Isabel asintió con comprensión. Es como si hubieras recuperado partes de ti misma que habías olvidado que existían. Exactamente. Durante años había sido esposa, madre, nuera, vecina, siempre definida por mis relaciones con otros. Ahora estaba redescubriendo quién era Elvira como individuo independiente. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo. Mi teléfono sonó, interrumpiendo nuestros pensamientos. Era Joaquín con noticias sobre la liquidación final de los bienes de Diego. Elvira, tengo buenas noticias. Logramos recuperar casi todo el dinero que te robó, más los intereses. También pudimos asegurar un fondo de compensación para Rosalía y sus hijos. Después de colgar, me di cuenta de que este capítulo de mi vida finalmente estaba cerrando.
Todos los cabos sueltos estaban siendo atados. Todas las cuentas estaban siendo saldadas. Era momento de mirar hacia adelante, en lugar de hacia más atrás. ¿Tienes algún arrepentimiento?, Swin preguntó Isabel mientras caminábamos de regreso hacia nuestros autos. Me detuve y pensé cuidadosamente en su pregunta. ¿Arrepentimiento? No sobre cómo manejé la situación una vez que descubrí la verdad. Pero sí me arrepiento de no haber confiado más en mis instintos durante todos esos años. Había señales, pequeñas cosas que me molestaban sobre Diego, pero las ignoré porque quería que Gabriela fuera feliz. El sol de la tarde creaba sombras largas en la calle mientras reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Creo que el mayor regalo que me dio esta experiencia terrible fue la confirmación de que soy más fuerte y más capaz de lo que yo misma creía. Durante años me vi como alguien que necesitaba protección y cuidado, pero resulta que soy perfectamente capaz de protegerme y cuidarme a mí misma. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi casa silenciosa, pero ya no solitaria, me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el mismo rostro de 66 años, pero sus ojos tenían una fuerza y determinación que no habían estado ahí antes. Mañana comenzaría a empacar para Grecia. La semana siguiente tenía una cita para aprender a usar una computadora. El mes que viene, Rosalía y yo habíamos planeado tomar clases de baile juntas. Mi vida estaba llena de posibilidades nuevas y emocionantes. Me acosté esa noche con una sensación de paz profunda que no había sentido en años. Estaba sola en mi casa, pero por primera vez en mucho tiempo, esa soledad se sentía como libertad en lugar de abandono. Había sobrevivido a la traición más profunda imaginable y había salido del otro lado más fuerte y más sabia. Hoy estoy sola, pensé mientras me quedaba dormida, pero por primera vez en paz.